Hola a todos, bienvenidos a la materia de base de datos distribuidas para los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del octavo cuatrimestre con programa de estudio los días miércoles. Por motivos personales, la clase no se pudo llevar en vivo, por lo cual estamos haciendo esta grabación. Es la segunda clase del curso y vamos a dar los nombres que corresponden a los alumnos de esta clase. Alan Aguillón Morales, Marco Antonio Ramos Sánchez, Dalia Carolina Osorio León, Miguel Alejandro Ramírez Sánchez y por último Alberto Velasco Velasco. Bueno, repito, es la materia de base de datos distribuidas correspondiente a los alumnos de Ingeniería en Sistemas del octavo cuatrimestre, perdón. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir viendo una inducción de la primera clase que vimos algunos significados de algunos temas. Lo vamos a complementar un poquito lo de la clase pasada, principalmente tocando el tema que es una base de datos, ¿no? Por ahí hemos hablado en la sección anterior que las bases de datos pues se han existido durante, híjole, yo creo que desde la época de la prehistoria, ¿no? Desde que comenzamos totalmente, ¿no? Cuando nosotros organizamos, ya sea desde nuestra casa, oficina, organizamos algo, en este caso datos de información, se le puede considerar como una base de datos. Las bases de datos tenemos entendido que en el mundo informático, que todo tiene que ser digital, pero igual una base de datos puede ser tangible. Desde que nosotros organizamos un archivero con documentos, donde nosotros verificamos cómo organizar, en este caso, nuestras documentaciones personales o X cosa, ¿no? Entonces las bases de datos se han existido durante muchos años y obviamente cayó en el mundo digital. Actualmente, con el auge de que hubo el internet y todo eso, entonces empezaron a modificar ciertas cosas donde las empresas, más que nada, decidieron en este caso poder guardar esta información, ¿no? Que esta información estuviera resguardada, que estuviera segura, que no solamente estuviera en lo superficial del mundo, del internet, ¿no? Entonces, conforme varios usuarios se fueron agregando en el uso del internet, entonces las empresas tuvieron que guardar sus datos en una base de datos. Y actualmente, pues todo se utiliza con base de datos, ¿no? No hay una forma en la que se tenga que guardar información informática de otra forma, toda esa base de datos. Si nosotros guardamos información desde una memoria de USB, un disco duro, un disco de Blu-ray, CD, lo que sea, todo eso es una base de datos. Entonces, donde se guarda información es una base de datos. Bueno, en términos más informáticos, ¿qué es una base de datos? Es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de los datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. En cuestión de informática, no lo vuelvo a repetir porque hay base de datos tangibles, pues, o sea, nosotros tenemos un archivero con documentos, se le puede llamar una base de datos, ¿no? Bueno, pero en el mundo de informático es todo lo que se encuentra en archivos electrónicos, ¿no? Desde ahí vamos a partir, archivos electrónicos. ¿Nos seguimos? Los tipos de base de datos. Existen fundamentalmente tres alternativas disponibles para diseñar las bases de datos: el modelo jerárquico, el modelo de red y el modelo relacional. El primer punto es el modelo jerárquico. Este puede representar dos tipos de relaciones entre los datos, que son las relaciones de uno a uno y las relaciones de uno a muchos. ¿Qué es en sí el modelo jerárquico? Por ejemplo, póngase que seamos dueños de una empresa. Y yo en mi empresa la subdivido en varios segmentos, por ejemplo, o en varios departamentos. Puede ser que esté el departamento de la gerencia general, el departamento de ventas, el departamento de devoluciones, el departamento de almacén, etcétera. Entonces,
Yo creo una base de datos individualmente para cada departamento, donde la información del almacén sea para el almacén, de la información para el gerente general sea del gerente general, pero tiene que venir con un modelo jerárquico. Entonces, en este caso, puede ser que yo haga una base de datos individualmente para cada segmento o que, por ejemplo, pueda enlazar mi base de datos con todos, donde nosotros tengamos una base centralizada y todos los diferentes departamentos podamos ingresar a la información de todos. Que el almacén pueda ingresar a la información de ventas, que el de ventas pueda ingresar a la información del gerente. Entonces, esto se llama relaciones de uno a muchos. Claro que se puede, en este caso, especificar que, por ejemplo, la información del gerente sea limitado para ciertos usuarios y que, por ejemplo, los demás departamentos puedan tener este enlace, pero con el del gerente no. Entonces, esta relación se llama uno a uno. Entonces, acá ya directamente es un modelo jerárquico porque viene de lo más importante de información a lo menos relevante. Entonces, esos son los modelos jerárquicos en cuestión de la base de datos. Los modelos de red. Este modelo permite la representación de muchos a muchos, de tal forma que cualquier registro dentro de la base de datos puede obtener varias ocurrencias superiores a él. Aquí es donde nosotros nos vamos a centralizar en la materia, ya que son bases de datos distribuidas, y por ahí lo vimos en la clase anterior, perdón, que las bases de datos distribuidas solamente funcionan si están conectadas a una red de Internet. Recordemos que las redes de Internet se dividen en tres tipos, que son las áreas locales, que se significan las LAN, en este caso las áreas nacionales, que son las MAN, y las áreas mundiales, que son las WAN. Entonces, para las tres redes existen las bases de datos distribuidas. No hay una restricción que no se puedan crear bases de datos entre estas redes. Entonces, las bases de datos distribuidas van a trabajar siempre es con redes. Y aquí es donde obviamente permite la representación de muchos a muchos. En este caso, si yo tengo mi empresa en el punto de la ciudad del lado sur y tengo otra sucursal en el lado norte, yo puedo conectar mi base de datos distribuida con un modelo de red para que yo me pueda comunicar con la información que tiene el punto A con el punto B. Entonces, ocupo obviamente tener la centralización en algún punto de control, ya sea en el A o en el B, pero se puede comunicar directamente, ¿no? Y así se puede hacer directamente si tenemos dos, tres, cuatro, cinco puntos de distribución, ¿no? No hay un límite, pero sí tenemos que tener en un punto, obviamente estratégico, la base de datos general, ¿no? Donde se van a estar, obviamente, la información general directamente. Y así lo hacen las empresas mundiales, por ejemplo, en este caso, comúnmente los aeropuertos, ¿no? O sea, y hay las paqueterías, en este caso, empresas grandes como DHL, ¿no? Que tienen su base de datos en todo el mundo, y pues están conectados, obviamente, a través de una red WAN. Y la información va directamente, por ejemplo, desde un envío de paquete del otro lado del mundo, obviamente viene monitoreado, viene la información, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información se guarda en una centralización de base de datos. Y esos son los modelos de red. Están las bases de datos modelo relacional, que este modelo se está empleando con más frecuencia en la práctica debido a las ventajas que ofrece sobre los dos modelos anteriores, entre ellas el rápido entendimiento. El modelo relacional son como empresas exteriores que te dedican a la base de datos donde tú ya no directamente compras la organización de la base de datos y nomás metes información. No se crea desde cero, simplemente es un modelo en el cual una empresa ya te está ofreciendo el servicio de base de datos. Y la más importante a nivel mundial actualmente se llama Oracle, que tú compras obviamente la logística de Oracle y Oracle se dedica obviamente en este caso a darte el servicio de una base de datos, ya sea que la quieras una base de datos de un modelo jerárquico o una base de datos distribuida, ¿no? Entonces, aquí ya los modelos relacionales, pues ya no se implica una creación desde cero, ya no hay un creador de base de datos, en este caso, pues obviamente te están ofreciendo el servicio y muchos están yendo para allá, ¿no? Más versátil, obviamente es más caro porque pagas tú las relaciones, pero inclusamente tu información está más segura, ¿no? Porque en este caso, pues la empresa te da una logística de seguro en la cual tu información tiene que ser confidencial, ¿no? Seguimos.
Entre los diferentes tipos de base de datos podemos encontrar las siguientes. Se encuentra MySQL o MySQL, como lo quieran pronunciar, pero nos vamos a pronunciar como MySQL, el famoso sistema gestor de base de datos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los sistemas gestores de base de datos no le podemos llamar programas. En este caso, no son como lenguajes de programación como C, C++, Python, Java, etcétera. Aquí se le llaman sistemas gestores de base de datos. Que si existe un código de programación detrás de ellos, sí lo existe, pero en este caso no están como coordinados como un lenguaje de programación. Bueno, entonces el más usado es MySQL, que es gratuito. Es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez y no es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. Aquí es el detalle. MySQL solamente trabaja para cuestiones locales. Es muy complicado en hacerlo para directamente empresas globales y pues obviamente está limitado a esto, ¿no? Son volúmenes de datos menores, pero es un programa muy eficiente. Está PostgreSQL y obviamente Oracle, ¿no? Estos ya son programas un poco ya de costos, como se lo había dicho. Son sistemas de base de datos poderosos, administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre, ¿no? Obviamente para empresas ya globales como Redes One directamente. Y estos son programas de cobro. Entonces, Postgres tiene una versión gratuita y también Oracle tiene una versión gratuita. Pero la limitante, vuelvo a repetir, es en este caso en la limitación de las cantidades de datos. Entonces, no te dan todas las funciones. Al momento de pagar, pues obviamente tú resguardas la información. Y en el caso de la cuestión gratuita, pues obviamente no tienes un seguro de información, ¿no? Que dado caso que supuesto un hackeo a la empresa, pues obviamente tienes un problema de que te trafiquen obviamente los datos de la información y caes en un problema. Por último está Microsoft SQL Server. Es una base más potente que Access desarrollada por Microsoft y se utiliza para manejar grandes volúmenes de información. Por ahí nosotros en la paquetería de Office, cuando están en Office, se agrega un programita llamado Access, que también es obviamente una base de datos, pero local, pero también Microsoft también está dentro de la rama de las bases de datos, en los sistemas gestores de base de datos, no nada más en desarrollar sistemas operativos como es Windows. En este caso también se dedica a la fabricación de base de datos, ¿no? Y aquí es donde entra Microsoft SQL Server, que es muy bueno, tiene su versión gratuita y también tiene una versión de paga, pero la versión de paga es de un solo pago, en el cual ya está instalado y lo instalas directamente como el sistema operativo de Windows. Es igual, compras una licencia y se instala directamente. Y es muy bueno directamente también en cuestión de programas. Es más potente que el Access, que el Access es totalmente gratuito y obviamente pues está desarrollado por la empresa Microsoft. Ejemplo de MySQL. En las últimas versiones se pueden destacar las siguientes características principales. El principal objetivo de MySQL es la velocidad y la robustez, soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas y gran portabilidad entre sistemas y puede trabajar en distintas plataformas y sistemas operativos. Por ahí creo que vamos a estar trabajando con MySQL, por ahí vamos a estar viendo ejemplos, si nos alcanza el tiempo del curso. Vamos a ver algún ejemplo práctico de cómo trabaja MySQL y ver si la podemos conectar en red. Actualmente vamos a ver cómo trabajar de esa forma, porque comúnmente a veces ocupamos un switch, pero vamos a ver cómo podemos conectarlo. Quiero entender aquí que, por ejemplo, como la batería es base de datos distribuida, nosotros diseñamos nuestro interfaz directamente, ya sea en un lenguaje de programación, en el que ustedes busquen, sea Python, C, C++ o algo, o podemos hacer un gráfico directamente desde HTML conectado a través de un navegador web y ahí se conecta nuestro sistema gestor de base de datos, en este caso MySQL. Vamos a ir viendo si podemos llegar a ese punto de la conectividad, pero vamos a ver cómo funciona también el programa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unas pequeñas imágenes del programa de MySQL y cómo más o menos trabaja, ¿no?
Entonces, sí viene en este caso códigos de programación. Sí, vamos a ver, son casi parecidos a los lenguajes de programación como Java, C++, C. Entonces, vamos a ir viendo poco a poquito lo que es este tipo, ¿no? Bueno, pues terminamos directamente lo que es esta presentación. Por ahí vamos a estar viendo también cómo ingresar datos de información a las bases de datos. Este, cómo crear tablas también, es muy importante cómo crear tablas. Entonces vamos a ir tratando de estar en la línea de MySQL, que es el gratuito, o tal vez vamos a ver si hacemos lo que es también Microsoft SQL Server, ¿no? Vamos a darle la pauta en la siguiente clase para ver y decidir en qué sistema gestor vamos a estar trabajando para las siguientes actividades. Bueno, voy a ir a esta plataforma, denme un segundo, para verificar cuál es la actividad número 2. Cualquier duda que tengan, comuníquenme a través de WhatsApp para estar conectados directamente con las dudas. Bueno, voy compartiendo nuevamente la pantalla para ver lo que es la actividad número 2 correspondiente a esta sección. Bueno, la actividad número 2 va a ser elaborar un mapa conceptual de las arquitecturas de software para las bases de datos distribuidas. Entonces, vamos a hacer un mapita conceptual de las arquitecturas de software. ¿Cuáles son las arquitecturas de software? Pues obviamente los lenguajes de programación, ¿no? Que se pueden enlazar con las bases de datos, en este caso con los sistemas gestores de base de datos. Entonces, vamos a trabajar en ello, por favor, un mapa conceptual para verificar este trabajo, ¿no? Bueno, sería todo de mi parte. Estaríamos viendo en la próxima clase, que sería la número 3. Muchísimas gracias. Hasta luego.